Me comía 3 cajas de gises a la semana. Todo empezó en tercero de primaria. Yo tenía 8 o 9 años. Era un morro normal, ¿sabes? Comía dulces, sándwiches, lo de siempre. Un día la maestra me pidió pasar al frente y me dice que escriba la fecha. Camino hacia el pizarrón, eran de esos verdes, de esos de gises. Y me acuerdo que no me gustaba que me vieran. Y de repente, pues la maestra me pasa un gis para que escribiera la fecha. Recuerdo haberlo sentido la primera vez, era como redondo, pero redondo perfecto, ¿sabes? Sin ninguna esquina, era... se deshacía en tus manos también, te dejaba como lleno de este polvo. Aparte olía muy bien, me acuerdo. Era la primera vez que veía algo así en mi vida, entonces se me hizo bastante interesante, bastante peculiar. ¿A qué sentías que olía? Olía como a... Recuerdo que en ese momento lo describía como... No das cuenta como si te pudieras comer la lluvia, güey. Pero era como con un sabor muy intenso, güey. Como si tuviera... De hecho, también depende del día y del tipo de gis. Tenía diferentes sabores. Como que primero estaban unos que eran un poquito más dulces, pero no necesariamente como azucarados. O sea, era como un dulce... Sobre todo lo que me gustaba también era la textura. Es decir, tenía una textura que se deshacía en tu boca, entonces el dulce se sentía duraba bastante ese dulce. Sí, había unos que eran como un poquito más dulces, que eran como muy agradables, ¿sabes? O sea, al principio no tenían mucho sabor, pero conforme más los masticabas y los mantenías en tu boca, yo recuerdo que una vez los ya deshechos en mi boca, yo lo que hacía era apretarlos en mi paladar con mi lengua para que se repartieran uniformemente en toda la superficie de mi lengua y analizar cómo se sentía mejor. Me acuerdo que se sentía un poquito mejor por la parte de en medio tal cual y un poquito más cerca de la punta, como por ahí, como que, de hecho sí recuerdo el hacerlo, ¿no? O sea, esa sensación en la boca y era muy agradable, ¿sabes? Sobre todo cuando primero estaban duros y sentías como esa fricción, como si te pusieran los dientes con la lengua, pero después iba deshaciendo, era arenoso, como si te rasparan más y, y eso me causó, no sé, era una sensación que jamás había sentido, ¿sabes? Ah, oye, de casualidad alguien tiene una servilleta. Sí. Sí, porque... gracias. Y pues recuerdo que ese fue mi primer día de clases. O sea, yo fue el primer momento que me pasaron al pizarrón y sentí la textura del gis y olí, pues ese peculiar como... No sé cómo explicártelo, ¿sabes? Se me antoja. Fue la primera vez que sentí eso y me quedé pensando. Obviamente no me lo metí a la boca en ese momento, pero pasados los días me dio la idea de tomar uno del pizarrón. Porque ya es que se parten y son varios. Me acuerdo que empecé con un trozo chiquito, me lo metí a la boca y esa sensación todavía la recuerdo perfectamente. No sé, como que era uno de esos gises completamente blancos. Esos son los que me gustan. Pero poco a poco pues le empecé a experimentar con diferentes tipos, ¿no? Diferentes marcas. Hubo un momento en el que empecé a hacer apuntes y comparativas sobre qué marca de gis sabía mejor que la otra. Una experiencia que no me gustó tanto fue cuando probé gises de colores. Como que era un sabor pues, químico, ¿sabes? O sea, no era ese gis natural que a mí me gustaba, como pastoso, pero si no, el otro estaba como un poquito más amargo. Y eso no me gustaba. O sea, de vez en cuando no era de los otros, pues sí, se me antojaba. Pero fue así, te digo. Empecé con un pedacito chiquito. Después al otro día fue como, bueno, ya me llevo medio. Después me llevo el gis. Después dos. Y tenía miedo de que se dieran cuenta de que me lo estaba llevando. Entonces, pues se me ocurrió pedirle a mi mamá. Pero pues, ¿cómo le iba a pedir? Era un niño de 8 o 9 años pidiendo gises todas las semanas. ¿Cómo crees que me los iba a dar, no? Y fue ahí cuando se me ocurrió esta idea como de inventarme un proyecto para decirle a mi mamá, para tener una excusa, y bueno, para que ella me diera los gises, ¿no? Y empecé así, diciendo que yo quería ayudar a mi maestro, que yo veía que los gises de la escuela no estaban tan bien, que le faltaban. Pues mi mamá siempre fue una persona muy cariñosa y dijo, sí, está bien, vamos a la papelería, hijo. Pues para mí la papelería fue como Disneylandia, porque pues había todos tipos de colores, de gises, de todos los que son un poquito incluso más, o sea, hay de colores pero pasteles y hay unos que son como más profundos, más intensos, ¿sabes? Y no sé cómo explicártelo. Ubicas que luego hay unas botanas que son como rojas vívidas y tienen un sabor intenso, así como estas papas, pues era algo así, pero con el sabor que era el amargo. De vez en cuando se sentía bien, pero no me encantaba.
Pero lo que voy es que tenía todos tipos de gises, todo tipo de material y pues se me hizo agua la boca, cabrón. Y me acuerdo que me compró mi primera cajita. Era una cajita como de, creo que 20 gises todavía, era chiquita. Porque pues era para ayudar al profe, ¿no? Bueno, pues ella entonces me compra la caja, recuerdo haberla visto y como que ese sentimiento de ya chingué, ¿sabes? Regreso a mi casa y recuerdo que esa noche no pude dormir bien por la emoción, ¿sabes? Entonces como por ahí de las 11, 11 y media, estás hablando de que era un niño de 8 o 9 años, ¿no? Entonces pues ya era como un poquito pasada mi hora. Yo no me puedo controlar más y agarro la caja y pues es como cuando compras una botana que te gusta mucho y te la estás comiendo mientras ves películas en la tele, no sé. Haces algo así. Yo, primera vez que podía llevarme algo a la cama, ¿sabes? Y de repente, pues me comí no uno, no dos, no tres, me comí cinco, cabrón. Me acuerdo que llegué con mi cajita que decía que traía 20 gises, pero en realidad yo traía nada más 15. Los otros cinco, pues se los dejé ahí al salón. Poco a poco me los fui cobrando. Y me acuerdo que terminábamos dos clases, yo me iba al baño y pues básicamente me comí un gis. Y pues esos 10 gises me duraron de lunes a viernes, pues toda la semana. Y entonces ahí el pedo vino, pues como, ¿cómo le ibas a decir a tu mamá que ya se habían acabado los gises cuando te compró la semana pasada? Me acuerdo que yo le empecé a inventar cosas, o sea, le dije que sí, que le presté a mis compañeros y que los habían roto, que se desgastaba mucho, que esa marca no estaba tan buena, que comprara de otra. Luego le dije que necesitábamos, por ejemplo, que para un proyecto escolar, que porque íbamos a hacer me acuerdo que ya es que en las primarias ponen como estos murales de festividades, por ejemplo, que cuando es no sé, el mes patrio y ese tipo de cosas, ponen la bandera y así. Pues entonces yo le empecé a decir eso, ¿no? Fíjate qué cabrón era yo a mis 8 años, ¿no? O sea, llegó un punto en el que ya no eran cajitas de 20, cabrón. Ya era una cajita de 50 gises cada 2 semanas. O sea, es decir, ya había subido mi... Y después de eso, ¿sabes qué? Pues que los 50 ya no son necesarios, digo, no son suficientes, que porque a las mamás de los otros compañeros les tocó pedir otro material, pero como ella era la buena para comprar los gises, pues siempre me los daban a mí. Y entonces de repente y ahí tenías a mi mamá dando vueltas, comprando cajas de 100 gises, de 200, no sé, la que tuviera la mayor cantidad. Incluso llegamos a buscarlos hasta granel, pero me acuerdo que no los encontramos. Pues ahí es donde se puso como, digamos que mi mamá empezó a sospechar algo, ¿no? Pues yo creo que ya en ese momento también no entendía qué estaba pasándome, ¿sabes? O sea, para mí era algo, o sea, me gustaba, algo placentero. El problema venía en que yo no sabía por qué, porque a mis demás compañeritos les daba asco si yo de repente agarraba el gis y me lo metía a la boca, o lo mordía tantito, o incluso nada más como que dar una lamida, ¿sabes? O sea, como, no sé, se me hizo raro. Pero pues comer eso siempre te pasa factura, ¿sabes? No es gratis para el cuerpo. Digo, al final de cuentas es calcio, ¿no? Entonces, primero que nada me acuerdo que me estreñía mucho, pero pues era algo que para mí lo valía, ¿sabes? Me acuerdo que muchas veces mi mamá me llegaba a preguntar qué comía, que no sé, pues es bien raro, ¿no? También me imagino como mamá que en el baño empiezas a ver que hay manchas blancas o así pues cuando tu hijo va al baño. Pero pues yo le decía que simplemente que me había caído mal el sándwich y pues como ella tampoco sabía mucho de medicina, pues no me lo cuestionaba. Luego, pues, ¿será que mis dientes perdían esmalte? Bueno, ahora ya lo sé, ¿no? En ese momento simplemente sentía que como que mis dientes, al principio no lo sentía cuando mordía la tiza, ¿sabes? O sea, no sé, el gis. Pero después cuando me atizaba, eh, pues empezaba a dolerme, ¿sabes? Como o raro, no sé. No era como dolerte, realmente me volví como un poco más sensible nada más. Y poco a poco pues empezó a quedarse peor porque pues mis dientes estaban perdiendo esmalte. Y luego lo último que también sí estaba como medio feo era que como estaba estreñido mucho, o sea, por lo mismo de que es calcio, mi cuerpo me estaba pidiendo más agua para sacar todo lo que yo tenía ahí adentro, ¿no? Pero estuvo raro porque me daba sed, ¿sabes? Y yo tomaba y tomaba agua y me seguía dando sed y como niño no lo entiendes, ¿no? Y ahora me hace todo el sentido del mundo, pero sí de niño no lo entendía. Aunque fíjate que se me sigue haciendo agua a la boca cuando pienso como en comer gis.
No sé, o sea, como que para mí todos esos síntomas, incluso imagínate a los 8 o 9 años, creo que ya tenía 9 en ese momento. Imagínate esos síntomas a tus 9 años, cabrón, y de repente para ti lo vale, ¿sabes? Es como, y de hecho, pues te digo, o sea, ahorita estoy salivando, imagínate, se me antojó. ¿Y cómo te descubrieron? Todavía me acuerdo que hubo un día en el que, la madre, yo no quería que mi mamá fuera que revisara mis calificaciones. Pero pues era la entrega de boletas y pues eres niño de 9 años, no puedes nada más decirle al profe, no, no va a poder ir. Traté de como escondérselo, pero pues cuando me di cuenta de que si no iba a pasar de grado, pues no tuve de otra y le dije a mi mamá y me acuerdo que estábamos en la escuela y pues yo, la verdad es que yo llegué mal, ¿sabes? O sea, yo estaba, entré al salón todo nervioso, todo tenso y pues, ¿cómo chingados le iba a explicar a mi mamá, no? O sea, ¿cómo le iba a explicar a mi mamá que, eh, pues, que todos los gises que había comprado, porque ya a este punto iban meses y meses, o sea, ya había pasado un año. Entonces, ¿cómo le explicas eso, no? Entonces, me acuerdo muy bien que, pues, yo estaba en clase, ¿no? Y de repente sale el maestro, y el maestro, me acuerdo que el profe Mario todavía me acuerdo. Un viejito muy buena onda, usaba lentes cuadrados, era, pues sí, muy amable, muy bueno con nosotros. Pues él muy pacientemente, ¿no? Hablando con los papás. Y entonces llega mi mamá y pues no sé qué estaban hablando. Yo los vi como por la ventana, me acuerdo muy bien. Y cuando vi que estaban hablando dije, ya valió. Y sobre todo me dio como cosa cuando de repente veo que voltean a ver al pizarrón y lo señalo. Mi mamá. Pues ahí sí ya me había cachado. Y me di cuenta porque el profe de repente reaccionó, pero no fue como con una reacción de enojo ni de nada de eso. Fue como muy sacado de onda, ¿sabes? Como que hizo una cara que nunca había hecho con nosotros porque pues éramos niños, ¿no? Sus alumnos. Levanta la ceja y dice, ah, cabrón. Como cuando dice la chinga, ¿no? Pues ahí es cuando dije, ya vale, madre, se me cacharon. Y lo peor fue la reacción de mi mamá. Porque entonces, o sea, si tu hijo te está pidiendo cantidades industriales de gises cada cierto tiempo y el profe no los está recibiendo, entonces significa que él está, pues, ¿qué va a hacer con tanto gis? ¿Está iniciando su emprendimiento o se está drogando o qué está haciendo? En un sentido considero que eso era como drogarse para mí. Entonces, pues ahí es donde se le cayó la mentira al adicto de 9 años. Me acuerdo salir del salón y como que ubicas como cuando eres niño sientes todo muy intenso y como que la vida te va desensibilizando conforme vas avanzando y así. Bueno, pues esa era una de esas primeras veces, como cuando sabes que es como si fueras un pequeño criminal y te hubieran agarrado. Entonces obviamente me puse a sudar, el corazón lo tenía a 1000 por hora y no quería voltear a ver a los ojos a mi mamá. Pues es ahí cuando ella me pregunta que qué estoy haciendo con él. Y yo ni siquiera la podía ver a la cara. Lo que hice me acuerdo muy bien, agarré como el último pedacito de gis que tenía. Dije, vale, madre. Lo agarré, me lo acerqué a la boca y pues lo mordí tantito. Me acuerdo de esa sensación, porque pues es como si me estuviera despidiendo de mi vicio, ¿sabes? Porque tú dime qué padre en su sano juicio le iba a volver a comprar gises a su hijo después de ver eso. Y entonces me acuerdo que su cara pasó de ser esta de incertidumbre a una directamente de repudio, ¿sabes? Como niño, pues el ver a tu mamá con esa reacción hacia ti, pues sí te pega, güey. Me acuerdo ese día que íbamos de regreso a mi casa, pues yo estaba todo nervioso, ¿sabes? Pues estaba... Pero lo peor es que ni siquiera me hablaba. Normalmente me preguntaba cómo te fue en el día, cómo va el mural, eh, todo eso, ¿no? Y esa tarde no me preguntó nada. Literalmente iba con una cara de asco, repudio y aborrecimiento que no puedo olvidar hasta el día de hoy. Pues sin decir nada, básicamente me estaba diciendo todo, ¿no? Sentía asco por mí pues me lo hizo saber claramente cuando ya llegamos a la casa. Porque me agarra, me dan mis nalgadas, ya sabes, la típica. Y, y se lleva corriendo mi mochila y la abre y casi, creo que la desgarró también, le chingó el cierre. En eso la voltea. No tenía gises ya, pero ya ves cómo queda el polvito. Pues la mochila estaba llena de esa madre. Y pues ahí es donde mi mamá pensó lo peor. Dijo, hombre, este cabrón lleva 5 meses, 6 meses, un año de adicto, cabrón, a sus 9 años. Y pues es ahí donde mi mamá pues
gracias a Dios, pues recapacitó, me llevó al hospital, me llevó a terapia, me llevó al psicólogo y me diagnosticaron pica. ¿Qué es el pica? Pica es un trastorno que viene, originalmente la palabra viene del latín, es creo que un nombre de un ave o algo así, que el ave es como come todo, o sea, come de todo, entonces pica es, al menos en mi caso era una descompensación por falta de minerales, que de hecho se vio, digamos, potenciado por ansiedad infantil. Entonces es un trastorno en el que básicamente te comes cosas que no están hechas para comerse. Me diagnosticaron eso y pues digamos al día de hoy sigo sintiendo esa sensación como de querer morder pues algo así, ¿no? Como eso del gis. Intenté con estos dulces que son duros, ubicas estas paletas que muerdes, cosas así. Y me duró por un tiempo, pero después pues empezaste con lo fuerte, no puedes de repente nada más eh, pues cambiar gises por dulces, ¿sabes? O sea, son cosas diferentes. Pero ahora trato de manejarme con herramientas que me mantengan estable y pueda, digamos, estabilizar mi sistema nervioso antes de que pues cometa el impulso de meterme el gis a la boca o de ir a buscar o ir a comprar, ¿sabes? Es como si fueran secuelas que te siguen en tu vida adulta de un error que cometiste cuando eras niño y ni siquiera sabías que estabas cometiendo un error, ¿sabes? O sea, era una reacción natural de tu cuerpo. Y como te digo, vivo con esas secuelas como de que me da sed de repente y así. Oye, por cierto, ¿tienes un vasito de agua que me regales hoy? Y está cabrón como a tus 20, casi 30, de repente te das cuenta, volteas a ver a todos lados y como que por fin logras entender que tú eras el raro, ¿sabes? Y no te culpas a ti como de niño, porque de niño, güey, ¿quién te dice que tienes un trastorno? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo detectas? Y eso a mí que me lo diagnosticaron, imagínate, hay personas a las que no se las diagnostican, güey, viven una vida entera creyendo que comer cosas de, o sea, de ese tipo es normal y a veces se mueren temprano, ¿sabes? Y no sé, en mi caso siento que tengo mucha suerte de eso, pero también es, es una carga todos los días el estar pasando, por ejemplo, por una papelería y no poder entrar porque te da ansiedad y no sé, te da miedo como que si muerdes un gis mal, van a volver todos esos malos hábitos. Igual, bueno, muchas gracias por la entrevista. No sé si tengas una pregunta, algo más. Sería todo. Bueno, muchas gracias. ¿Es otro vasito?